¿De pie? ¿Acostado? No, de rodillas. Y usted y yo hemos venido a estar de rodillas delante del Señor, hermano. Por eso le digo, el Señor aumente las fuerzas en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Santiago. Gracias a Dios. Continuando las lecciones, hermanos, que hemos venido estudiando. Hoy nos toca estudiar la lección número 5. Y el tema de esta tarde es: la unción expulsa a los demonios y vence a los gigantes. Óigame bien, la unción expulsa a los demonios y vence ¿a quiénes? A los gigantes, hermanos. Ese es el tema de esta tarde. Basado siempre en la historia, o mejor dicho, bueno, sí, en la historia que nos muestra cómo fue la vida próspera en el espíritu de Saúl, pero al mismo tiempo nos muestra la vida de derrota y humillación que él tuvo que enfrentar más adelante, ahora sin la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y óigame bien, cuando decimos la palabra unción es una palabra tan extraordinaria, a tal punto que uno de los pasajes de la Biblia, un capítulo entero de la Biblia, está dedicado a ejemplificar, mejor dicho, lo que es esta palabra. Y ese pasaje de la Biblia está en el Salmo 133, que solo tiene 3 versículos. ¿Cuál es, hermano? Vaya conmigo si gusta para que lo leamos y deleitémonos en esta hora. Óiganme bien. Y estamos hablando de algo bastante maravilloso, pero al mismo tiempo delicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la unción. Y óigame, gloria al Señor. Gracias a Dios. Es 34, Salmo 134, solo tiene 3 versículos. Cuando lo encuentre me dice amén. Amén. Leámoslo todos juntos. Miren lo que dice: mirad y bendecid vosotros. Gloria al Señor. Pero no es eso. Mirad y bendecid. Oh, es el 33, entonces sí. Que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, oiga, en armonía. Pero luego, hermanos, nos da un ejemplo y nos pone, por ejemplo, al sacerdote Aarón y dice: es como el buen óleo. El óleo es la esencia extraída del olivo. Y la esencia extraída del olivo se conoce como aceite u óleo. Es eso, el aceite. ¿De dónde se extrae? Hermano, del olivo. Y viene a constituir aceite santo. Y dice que donde están los hermanos juntos en armonía, dice, es como el buen óleo, como el buen aceite, que se derrama, dice, sobre la cabeza, el cual desciende, oiga, se derrama ¿dónde? Sobre la cabeza, y desciende sobre las barbas, ¿de quién? De Aarón. Pero en esta tarde sobre usted se tiene que derramar ese aceite. Y dice, y la barba de Aarón, y baja hasta los bordes. ¿Cuáles son los bordes de la vestidura del sacerdote? ¿Hasta dónde llegaban? Hasta cubrir los pies, hermano. Y dice que la unción del aceite bajaba desde la cabeza, cubría la barba, cubría el cuerpo completo hasta llegar hasta lo último de los pies. Imagínense. Y ese aceite es una representación viva de lo que es el Espíritu Santo derramándose sobre la vida de los creyentes cuando viven, como dice el texto, en armonía, en amor, en comunión. Así que, hermano, en esta tarde yo deseo, es lo que yo más deseo y anhelo, que la unción del Espíritu caiga sobre usted. Amén. Y en esta tarde vamos a hablar un poco acerca de eso. La unción, hermano, tiene el poder para expulsar a los demonios. La unción tiene el poder para dominar a los gigantes. Amén. ¿No les alegra? Amén. ¿No les alegra, hermano, saber que usted ha sido ungido con ese aceite santo que expulsa demonios?
y al mismo tiempo derrota a los gigantes. Gloria al Señor. Pero ahora sí, hermano, el texto de introducción no era este. El texto de introducción a la enseñanza es el siguiente. Santiago capítulo número 4. Gracias a Dios. Era un comentario, pero a fin de meternos de lleno en el pensamiento de lo que vamos a hablar en esta noche, que es la unción. ¿Y cuál es el poder que tiene la unción? Que ahuyenta a los demonios. ¿Cuál es el poder de la unción del Espíritu Santo? Que derrota a los gigantes, hermanos. Amén. Santiago 4:7 dice el Señor en su palabra. Léalo también conmigo, léalo con voz alta, deleítese. Y dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. ¿De quiénes? Dígalo, y huirá de mí, diga usted. Y huirá de mí. No se va a acercar a nosotros. Pero para que esto suceda, la Biblia nos está hablando de que es necesario que nosotros tengamos la unción de Dios sobre nuestras cabezas. La unción de Dios sobre nuestras cabezas, hermano. Y algo tan lindo entonces, al regresar al primer libro de Samuel, en el capítulo número 13, dice la Biblia que Saúl, hermanos, un hombre que había sido ungido, ¿por quién? Por Samuel, pero también por Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Un hombre ungido. La Biblia dice que Saúl era un hombre ungido, a tal punto que cuando el Espíritu vino sobre él, hizo una acción que conmovió a todo el pueblo, a todo Israel. Y dice la Biblia que Israel se reunió, hermano, 330,000 hombres fueron a la guerra. Y dice la Biblia que ellos vencieron, salieron victoriosos, derrotaron a los amonitas. Hermano, y luego el Espíritu Santo viene sobre Saúl por orden de Samuel, y Samuel le dice: ve y pelea contra Amalek. Hermano, y Saúl, lleno de la unción del Espíritu, volvió a salir victorioso. Ahí eso es lo que hemos estado viendo. El Espíritu Santo había llenado a Saúl para salir victorioso en las batallas que había enfrentado hasta el día de hoy. Pero lastimosamente, en estos dos eventos tan maravillosos que él había librado por orden de Dios, él había cometido dos grandes errores. Óigame bien, dos grandes errores que le costaron no solamente la presencia de Dios, sino la vida misma. Qué triste, hermano. Entonces, como pensamiento clave en esta tarde, el Espíritu de Dios capacita, óigame bien, a cada creyente para ayudarnos a vencer al diablo, y lo llena de poder para vencer cuanto gigante de maldad se le ponga en el camino. Ese es el pensamiento central. Pero muy bien, tenga listo el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Óiganme bien, esta lección gira alrededor de dos detalles históricos de gran importancia para nosotros. ¿Por qué de gran importancia? Porque de la historia, de esta historia de Saúl, tenemos que aprender nosotros, hermanos, a tener cuidado. Y tenemos que aprender también a no descuidar lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que aprender también que sobre todas las cosas, la gloria y la honra únicamente le corresponde a Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, ¿qué es lo que esta historia nos enseña? En primer lugar, revela, hermano, las terribles consecuencias del pecado de desobediencia por parte de Saúl. Y Samuel se lo dijo, que que la desobediencia viene a ser, dice, como un acto de, ¿qué decía el texto anteriormente? De hechicería. Hermano, de hechicería. En eso estábamos la semana pasada estudiando, ¿se recuerda? Claramente el profeta Samuel se lo dijo a Saúl. La desobediencia es como un acto de hechicería. Hermano, tremendo.
Porque dice que la desobediencia es como pecado de adivinación. Es la rebeldía, dice, la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Vea qué tremendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en esta tarde. A tener cuidado con desobedecer a Dios. A tener cuidado a no obedecer la palabra de Dios como está escrita. A tener cuidado a permitir que la soberbia entre a nosotros. Tenemos que luchar contra todo eso. Entonces, la desobediencia de parte de Saúl, por la que perdió, hermanos, el lugar que Dios le había delegado a él, le había otorgado. ¿Cuál era el lugar que le había otorgado? El lugar de rey. Hermano, Dios lo puso como rey. Dios lo ungió como rey. Dios lo capacitó como rey. Lo entrenó como rey. Y Dios lo respaldó a él como rey. Aún es más, cuando él derrota a los amonitas, él desobedeció al Señor. Y dice la Biblia que el profeta le dijo: si tú no hubieses pecado delante del Señor, o mejor dicho, si no hubieses hecho esto y hubieras obedecido la palabra del Señor, el Señor hubiera confirmado hoy tu reino. Y tú seguirías siendo rey. Y toda tu descendencia. Pero como pecaste, desobedeciste la palabra de Dios, el Señor te quita. Hermano, perdió ese lugar. Perdió ese lugar. Y en el siguiente pecado, no solo perdió ese lugar, sino que en el siguiente pecado, en el capítulo 15, dice la Biblia, que el profeta le dijo: el Señor ha puesto fin a tu reino. Y no solo al reino. Y sabe una cosa, terminábamos hablando acerca de la experiencia de cómo murió Jonatán, sus hermanos. Y sabe una cosa, Jonatán era un joven, 23, 25 años. Un joven, hermano, valiente, un joven obediente, un joven temeroso de Dios. Pero yo me preguntaba por qué Jonatán tuvo que morir. A causa del pecado de su padre. Porque Jonatán no murió porque él le falló a Dios. Jonatán tuvo que morir a consecuencia de la rebeldía de Saúl. Vea bien hasta dónde nuestros actos llegan, hermano. Lastimosamente así es la realidad. Entonces, en primera parte de este estudio se divide en dos partes. Y en la primera parte veremos que tan pronto como Dios desechó a Saúl, hermanos, como rey, al mismo tiempo el Espíritu Santo se apartó de él, dejando su corazón completamente vacío. Eso es lo que vamos a ver más adelantito. El corazón de Saúl quedó vacío. ¿Por qué? Porque primero, en el capítulo 13, él contristó el Espíritu Santo de Dios, tal como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. En el capítulo número 4, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que él hizo. Entonces, y en segundo lugar, en el capítulo 15, él, hermanos, él apagó totalmente el Espíritu Santo de Dios, tal como Pablo se lo dijo a la iglesia de Tesalónica: no apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Saúl apagó el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto, él quedó completamente desprovisto de la gracia de Dios. Y óigame, jamás había comprendido tan bien estos textos bíblicos como el ejemplo que nos muestra el Señor a través de la vida de Saúl, hermano. Saúl es el claro ejemplo de lo que es contristar y apagar el Espíritu Santo. Pero aún es más, Saúl también se convierte en el claro ejemplo de una persona que un día caminó con Dios, pero al siguiente día camina lejos de Dios. Que lo vamos a ver también a continuación. Entonces, se divide en dos partes. Primero, el pecado de Saúl y Dios lo desecha, el Espíritu Santo lo abandona. Segundo, hermano, el diablo, aprovechando que el corazón de Saúl había quedado vacío, la Biblia dice que él mandó un espíritu malo para que invadiera, para que se apoderara, para que atormentara, para que agravara el dolor en el cual ahora había caído Saúl al estar lejos de Dios. Oiga, qué tremendo, hermano.
Y esto es tremendo y al mismo tiempo es delicado. Y óigame, si para comprender esto, meditemos en las palabras de Jesús que dijo en Mateo 12. En Mateo 12, 43, hermano, vaya conmigo. ¿Qué dijo Jesús en ese pasaje? Y óigame, para que comprendamos mejor, este es el ejemplo claro. ¿Por qué, hermano, se nos enseña? ¿Por qué se nos habla? ¿Por qué se nos exhorta? ¿Por qué muchas veces aún se nos llama la atención? Porque, hermano, no deseamos el mal a ninguno. Pero lastimosamente muchos creen que uno les desea el mal. Y que por eso lo regaña, dicen. Que por eso me dice las cosas, por mí la dice. No, no lo decimos por usted. No. Lo decimos porque realmente sentimos amor hacia usted. El capítulo 12, versículo 43. Note lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: gloria al Señor. Marcos, perdón. Mateo les dije 12, 43. ¿Quién lo tiene? Leamos conmigo, por favor. Amén. Ajá. Ajá. Y no haya. Óigame bien. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que Jesús dijo? Analice lo que le estaba sucediendo a Saúl. ¿Qué es lo que le estaba sucediendo a Saúl? Ahí se lo dijo Jesús al pueblo de Israel. Y nos lo dice a nosotros. Y esas son las consecuencias de haber perdido la comunión con Dios. Esas son consecuencias de alejarnos de Dios. Entonces, ¿qué más dice? Leámoslo otra vez. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Y oiga lo que dice. Entonces dice: volveré a mi casa. ¿De dónde? ¿De dónde salí? ¿De dónde salí? Hermano, ¿cuántas cosas habían dentro de usted que el Señor ha sacado? Ya no están. Ahora, ¿cómo está nuestro corazón? Lleno de su gracia. Amén. Lleno de su presencia. Ahora somos templos, somos morada del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué pasa si el Espíritu Santo se apartara un día de nosotros? ¿Cómo quedaríamos? Vacíos. ¿Y cómo quedó Saúl? Vacío. Y dice, imagínense, y dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Que eso es lo que el Señor hace en nosotros. Amén. Hermano, vea qué lindo se ve cada uno de ustedes. Hermano, vea qué lindo se ve que está la paz suya, la que está la paz suya. Y eso lo ha hecho el Señor en nosotros. Hermano, eso lo ha hecho el Señor en nosotros. Vea la imagen de una persona, un delincuente que está encarcelado de por vida, y vea la imagen del que está la paz suya. Hermano, ¿qué va a notar usted inmediatamente? ¿Ah? ¿Qué dice? Que refleja paz. Pero el delincuente que está condenado de por vida, con solo verlo se le eriza la piel a la gente, hermanos. Con solo verlo. Estuvimos evangelizando en los penales, hermano. ¿Alguien ha entrado a los penales alguna vez? ¿Algún penal? Y cuando uno entra y ve a aquellos cientos de hombres allá adentro, hermanos, hay quienes se quedan parados y no tienen valor ni de entrar. Porque solo verlos da temor, un corazón vacío. Entonces, pero sin embargo, miren qué lindo se ve cada uno de ustedes. Nos damos la mano, nos abrazamos, hermano, nos motivamos, nos animamos unos a otros. Entonces, eso es lo que el Señor hace: desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. ¿Y qué dice? ¿Qué dice, hermanos? 45. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontece a esta mala generación. ¿A cuál generación? A la generación que se ha apartado de Dios. A la generación que se está apartando de Dios. Hermano, a esta generación que se está haciendo a un lado de las cosas de Dios. Vean qué tremendo.
Entonces, eso, hermano, es parte de la enseñanza de lo que le sucedió a Saúl. Dice que un espíritu malo llegó ante él y ese espíritu aumentó en él muchos males de los que hay ya por naturaleza en el hombre. Muchos males de eso, hermano. Entonces, pero también en esto vamos a ver un propósito divino de parte de Dios. Mientras aquel espíritu invadía la vida de Saúl, dice la Biblia que Dios tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Ir acercando ahora al que él había escogido para que tomara el trono de Israel, hermanos, a David. Había un propósito en todo eso. Imagínense, David era de dónde? De allá de la ciudad de Belén. Saúl era de dónde? Hermano, de la tribu de Benjamín, la más chiquita de todas. Pero ahora, hermano, a través de un mal, Dios comienza a unir y a darle forma a un plan maravilloso. A través de ese mal, David llegó al trono, llegó a la casa real, llegó, hermanos, a ser rey de Israel. Entonces, y en la segunda parte de este estudio, veremos la vida de David, un joven virtuoso lleno de fe, a quien Dios le concedió la victoria sobre un gigante que blasfemaba del pueblo, pero sobre todo de Dios. Miren, ¿ven? Entonces, y aquí vamos a aprender algunas cosas muy importantes. Y una de las cosas que tenemos que aprender a través de esta lección es que debemos estar preparados, hermanos. Como decía el texto de Santiago, resistir. Tenemos que para resistir hay que prepararnos. Hay que estar preparados. Y óigame bien, y tratar de desarrollar virtudes y destrezas para saber cómo debemos adorar y honrar al Dios de los cielos con todo nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que nosotros ir viendo y aprendiendo a través de esto. Y óigame, esta historia es un consejo realmente grande para nosotros, para que cuidemos, hermanos, para que seamos responsables, pero sobre todo para que aprendamos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Y ahora sí, entremos, hermano. En primer lugar, el poder de Dios nos capacita a cada uno de nosotros a ahuyentar demonios. Oiga, qué palabra más fuerte. Esta enseñanza de este día, hermanos, los que tienen el libro lo pueden buscar. Pero esta enseñanza nos deja fragmentos de temas y aspectos muy delicados, pero al mismo tiempo de gran importancia que nosotros debemos conocer, nosotros debemos aprender, nosotros debemos saber, hermanos, porque de lo contrario no lograremos determinar cuándo el enemigo nos está acechando. Necesitamos saberlo. Entonces, primer libro de Samuel, en el capítulo número 16, dice la siguiente palabra, hermanos, en el versículo 14. 16:14. Saúl pecó. Dios, hermanos, envía a Samuel a la casa de Isaí de Belén de Judea, hermano, y ahora dice en el 13 que él encuentra a David, lo unge frente a todos sus hermanos, y hay algo bien lindo, dice el Espíritu Santo llegó sobre David. Pero en el 14 vuelve ahora a retomar la historia de Saúl, hermanos, y dice la palabra: y el Espíritu de Jehová, ¿qué hizo? Se apartó. ¿De quién? De Saúl. ¿Y qué pasó? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Óigame qué tremendo, hermano. Mientras aquel fue ungido, dice, a este comenzó a ser atormentado. ¿Por qué comenzó a ser atormentado? Porque el Espíritu Santo se apartó de él. ¿Se puede apartar el Espíritu Santo de un hombre que viene a la iglesia, una mujer que viene a la iglesia? Sí, se puede apartar. Puede abandonarlo. Puede abandonarlo, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es, como la palabra misma lo dice, santo. Santo. Y la teología bíblica nos enseña que el Espíritu Santo siente, piensa, actúa, entre otras cosas.
tristeza. Y cuando algo, hermano, ya no es bueno, él se aparta. Y aquí hay un reflejo claro de que él se apartó. Y dice en el 15: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. El que un día danzó, el que un día profetizó, el que un día, hermano, fue lleno de Dios, el que un día peleaba en nombre de Dios, ahora los criados mismos dicen: un espíritu malo te atormenta. Se lo dijeron a Saúl. Y le voy a dar un ejemplo, hermanos. Pero sabe una cosa: ¿quiénes son los enemigos más tremendos que enfrenta la iglesia? No son los ateos. No es la iglesia católica. ¿Sabe quiénes son? Aquellos que un día estuvieron sentados en estas sillas. Aquellos que un día cantaron. Aquellos que un día adoraron. Aquellos que un día aún predicaron desde aquí. Aquellos que un día tocaron instrumentos. Hermano, aquellos que un día oraban por los enfermos sanaban. Aquellos que un día hablaban en lengua, veían sueños, hermanos, profetizaban. Esos ahora, lejos del Señor, son los peores adversarios que nosotros podemos enfrentar. No es la gente sin Dios. Son aquellos que un día tuvieron a Dios y se apartaron de Dios. Por eso, hermanos, la Biblia dice que es bienaventurado aquel que haga volver a uno de estos al camino del Señor. Es un punto aparte y es de gran valor espiritual para alguien que haga volver a un hermano o a una hermana caída, apartada del Señor. Y ellos son nuestros peores enemigos ahora, aquellos que un día estuvieron en las iglesias. La mayor parte de congregaciones heréticas, hermano, la mayor parte de congregaciones heréticas, si ya han tenido usted estudios acerca de las religiones, usted habrá oído y habrá notado que la mayoría de los líderes de esas congregaciones, religiones heréticas, un día fueron líderes, fueron pastores, fueron evangelistas, fueron misioneros, fueron hombres que hablaban la palabra de Dios. Y eso, hermano, lo que hoy vemos en Saúl es un claro ejemplo de eso. Un hombre que un día fue lleno de Dios, ahora es atormentado por un espíritu. Y oigan, la historia la leemos hasta el 23, pero el tiempo no alcanza. Veamos algunos aspectos, por lo menos 4 aspectos en relación a esto. Al corazón que Dios desecha, podemos decirlo en estos 2 versículos: un demonio lo va a atormentar. La palabra atormentar de parte de Dios no significa que era Dios el que estaba atormentando. Es una cuestión de traducción, porque en algunos pensamientos más antiguos dice: Dios permitió. Dios permitió. ¿Por qué? Porque, hermano, ante Él, dice la Biblia, toda rodilla se dobla. Amén. Y Él permitió que un espíritu maligno viniese y atormentase a Saúl. Y óigame, entonces, este espíritu recibió la orden, recibió el permiso, al igual que el diablo en el libro de Job. Los que han leído la historia del libro de Job, dice: porque tú haces tantas cosas buenas para él, ¿cómo va a renegar? Entonces viene Dios y le dice a Satanás: ¿sabes? Te doy el permiso, quítale todo lo que tiene, solamente no toques su vida, quítale todo lo que tiene. Hermano, ¿quién dio el permiso? Dios. ¿Quién dio el permiso ahora? Dios, para que un espíritu lo atormentase. Quiero hacerle una aclaración. Aquí no está hablando de que Saúl estaba poseído. No. Dice que él era atormentado, era torturado. Por momentos sí, por momentos no.
Entonces él no estaba poseído, él era atormentado. O sea, el espíritu maligno no moraba en él. Se le permitió hacerle mal a él, mas no poseerlo. Tenemos que entender eso. Entonces, una persona poseída, a una persona estorbada como Saúl por malos espíritus, son dos cosas diferentes, hermano. Pero sin embargo, el daño y el mal es grande. Recordemos el endemoniado Gadareno. Dice que el demonio tenía posesión de él. Cuando el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Qué respondió? Legión me llamo. O sea, tenía total control del cuerpo de este hombre. Pero en el caso de Saúl, no. En el caso de Saúl era influenciado y era motivado a actuar y a hacer cosas desagradables, hermanos. Óigame bien. Y todo a consecuencia de ¿qué? De haber perdido la comunión con Dios. ¿Qué era realmente lo que él padecía al ser atormentado por este espíritu malo? Óigame bien. Él se convirtió en una persona melancólica. O sea, una persona que por momentos estaba triste y quizás lloraba, probablemente lloraba, y al mismo instante, al rato, estaba contento, riéndose. Sí. Y habían cosas que rápido lo enternecían el corazón y se quebrantaba. Pero no por sí mismo, sino cuando el Espíritu actuaba en él, al haber quedado vacío de Dios. Segundo, algunos dicen que él comenzó a padecer de una angustia, pero una angustia no como la que a veces nos llega a nosotros. Dios mío, el recibo no lo he pagado. Y usted se aflige, hermano, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Dios mío, hay que pagarlo y son las 12 de la noche. Y se le va el sueño. Imagínense, si en nosotros, en nuestra naturaleza humana, hay cosas que nos quitan hasta el sueño. Ahora imagínense ahora la influencia que este producía en él, la angustia. La angustia era mayor, era tremendo. Lo más probable es que este hombre no dormía. Usted no duerme una noche, él no dormía la semana. Eso eran los efectos de lo que este espíritu desarrolló en él. Hermano, había desconfianza. Él desconfiaba de todo el mundo. No confiaba en nadie. También la Biblia dice que había en él el espíritu mismo producía, o sea, elevaba los niveles de celo. Los celos es algo natural. Yo puedo sentir celo, hermanos. Pero óigame bien, porque es parte de la naturaleza humana. Son emociones. Y yo lo he dicho en algunas oportunidades. Sentir emociones no es malo, no es pecado a la luz de la Biblia. El problema es cuando las emociones nos controlan. Y Saúl, ahora, él era un juguete, un títere de las emociones producidas por este espíritu. Aparte de eso, él se había convertido en una persona irritada. ¿Qué es una persona irritada? Es una persona que hasta el más mínimo ruido le molesta. ¡Ay, cállense! ¡Hagan silencio! Y gritan. Y tiran lo que tienen en la mano, que no entienden. Hermano, eso estaba produciendo este espíritu en Saúl. Eso. ¿Por qué no se van? Váyanse ya, miren ahora. Hermano, y sacaba empujones a la gente. Este hombre se da cuenta. No sé si alguien se está comenzando a identificar. ¿Verdad? Lo llevaba, hermanos, a momentos en que él, y óiganme bien, esto fue tan tremendo, que llegaban momentos en que perdió la lucidez. Perdió la lucidez al punto que se encontraba él solo en el palacio con los criados. Algo dice la Biblia. Y nadie más se podía acercar. ¿Por qué?
porque era incontrolable, hermanos. Y lo más tremendo es que hay algunos textos bíblicos que dicen que este mismo mal espíritu le influenciaba aún a desear quitarle la vida a otros. En el caso de David existen 3 pasajes bíblicos. En el capítulo 18, 10 dice que mientras David tocaba, Saúl dice, estaba pensando, o sea, el demonio le estaba diciendo, mátalo, mátalo, hoy es el día, mátalo, destrúyelo, acábalo. Hermano, qué tremendo lo que estaba sucediendo en la vida de Saúl. Y otro pasaje 19:9 dice que llegó al punto que en la primera oportunidad Saúl le tiró la lanza. Porque la Biblia dice que él estaba sentado en el trono y con la lanza en la mano. Ve hasta dónde lo había llevado el espíritu este. Y le tiró la lanza a David, hermano, mientras él tocaba. La Biblia dice, él se apartó una vez. Y luego dice, agarra nuevamente la lanza y se la vuelve a tirar. Hermano, y David se quita otra vez. Y en el capítulo 19 volvió a repetirse que el espíritu, hermano, no estaban estos textos comprendidos en la lección, pero para que comprendamos realmente lo que producía este espíritu en Saúl. Y dice en el 23:16, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba con su mano, y Saúl tenía, oiga lo que dice, alivio. No él quedaba libre, no quedaba libre, él sentía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Y era el único momento en que las personas podían acercarse a Saúl. Luego en el 18:10 dice, y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. ¿Cómo estaba? Estaba loco. Cuando estaba tirando todo, le estaba dando vuelta a todos. Caían platos, tazas, vasos, todo por allá. Amén. Eso estaba sucediendo. Y oiga, mientras David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mire, hermano, qué lindo la unción. No era David, hermano, en su astucia humana. Era Dios guardando a David. Era Dios librándolo. No era la astucia humana. Y luego en el 19:9 dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró, dice, enclavar, o sea, él quería que David quedara allí, colgado en la pared. Eso es lo que dice el texto, hermano. Y eso es lo que este espíritu provocaba en él. Nosotros a veces nos hemos preguntado por qué pasan esas tragedias, hermano. ¿Por qué de repente alguien sale a la calle y comienza a hacer desastres? ¿Qué está sucediendo? Allí está la respuesta, hermano. Cuando un corazón está vacío de Dios, va a ser atormentado. Hubo un tiempo en que yo pasé, hermanos, una etapa bien difícil. Yo sentí como que la comunión mía y Dios se rompió. Y durante por lo menos 3 meses, desde que me levantaba, yo me levantaba, hermanos, pero con un carácter, un ánimo tan despreciable. Hermano, me convertí durante ese periodo en una persona odiosa y odiada. Por menos de 3 meses. Pero un día en la noche yo me acuesto y le dije, Señor, esto ya no puede seguir así. Esto ya no puede seguir así. ¿Qué está pasando? Hermano, y comencé a llorar en la presencia de Dios y a pedirle perdón.
Si algo yo he hecho que te ha desagradado, si algo he hecho que ha roto la comunión tuya y mía, te pido perdón. Pero no fue una oración de 5 minutos. Pasé llorando casi toda una noche, hermano. Y ya en la madrugada, para amanecer, me dormí. Y mientras me dormí, me quedé en un sueño. Y yo me vi parado, así como acá, en medio de la iglesia. Y de repente la luz del sol era tan fuerte que alguien venía entrando. Y una voz me dijo: ¿sabes quién es el que viene entrando ahí? Es un espíritu. Y ese espíritu se llama ira. Y pasó, hermanos, esa imagen yo no vi que era. Yo solo vi que entró, pero no lo vi. Y atraviesa otro y se queda, hermano, allá en la puerta. Yo solo veía el resplandor y la sombra parada ahí. Y me dijo: ¿sabes cómo se llama ese espíritu que viene entrando ahí? Hermano, cólera, ira, enojo, odio. Y la voz me dijo: y todos esos males atormentan a aquellos que no están bien conmigo. Cuando usted ha sido una persona que ora y deja de orar, usted va a notar que su semblante, su carácter, sus acciones, su actitud hacia los demás cambia. Todo le molesta. Todo le es, hermano, contrario. Y usted se convierte en la víctima de sus propias emociones, como lo sucedió a este hombre. Y comienza a pelear con su pareja, con sus hijos. Cualquier cosa de sus hijos le molesta, le estresa, le levantan el ánimo. Ya sus hijos tienen hasta miedo a veces de acercarse y decirle algo. Ya su esposo tiene miedo hasta de abrazarlo porque le va a gritar, lo va a regañar. Su esposa a veces ya no quiere ni acercarse. Y se acuestan y duermen juntos, pero hasta una almohada atraviesa la cama. Da risa, pero es verdad. Eso es cierto, hermanos. Y yo no estoy diciendo que nosotros vamos a estar igual como este espíritu estaba. No. Pero cuando nosotros bajamos nuestras manos y dejamos de buscar a Dios, eso comienza a suceder en nosotros. Eso comienza a suceder en nosotros. Si usted ha sido una persona honrada, ese día va a la tienda y se mete los dulces a la bolsa. Y le da lo mismo. ¿Verdad? Porque cuando uno tiene el temor de Dios, hermano, si un centavo le dan de más, uno lo devuelve. Porque hay una voz santa que le dice: eso no me agrada. ¿Verdad que sí? Es verdad, es una realidad. Y eso, hermanos, pasó en la vida de Saúl. Entonces, él se apartó de Dios. Entonces, y Dios dejó vacío el corazón de Saúl. Fue atormentado, hermanos. Fue realmente torturado por este adversario. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe cuál fue la razón? Porque él creyó que las victorias que él había obtenido anteriormente no eran de él, que él era el astuto, que él era el inteligente, que él era el capaz que había logrado esas victorias. Que los amonitas habían sido derrotados por su mano, por su fuerza, por su valentía. Que los amalecitas fueron destruidos, hermano, porque él era el gran líder, el gran general que lleva sus ejércitos a hacer grandes proezas. O sea, se llenó de soberbia, de orgullo, a tal punto que cuando Samuel llega donde él, le dice: siervo del Dios Santo, y hermano, y lo halaga, he obedecido, cuando él sabía que era mentira. Pero era arrogancia. Era arrogancia, ¿por qué? Porque él pensó que porque había vencido lo había hecho él. No, lo había hecho Dios a través de su Santo Espíritu. Hermano, los logros que puedan llegar a nuestra vida no los alcanzamos por nuestras metas, por nuestros medios, por nuestra fuerza. Los alcanzamos porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno.
Si entramos a este país y yo comienzo a preguntarle a cada uno de ustedes, hay un milagro detrás de cada testimonio. Y llegamos aquí porque hay un milagro. No fuimos nosotros, no fue nuestra fuerza, nuestra capacidad, ni el que mandaba el dinero, no, fue Dios. Obrando un plan en nuestra vida. Y eso es lo que pasó con Saúl. Pero sin embargo, cuando comenzamos a ver los logros, muchas veces se nos olvida que el que nos tiene de pie es Él. Es Él. Cuando Dios le comience a promover, se entiende lo que es promover, ¿verdad? O sea, cuando Dios le vaya levantando, cuando Dios le ponga más alto, no se olvide que es Él. Y denle la gloria a Él. Este hombre se olvidó de darle la gloria a Él. Ahora Él era atormentado porque se olvidó de Dios. Amén. Se olvidó de Dios, hermanos. Fue tremendo. Entonces, en el 16 y 17 hay algo bien interesante. La verdad, cada uno de los puntos que el escritor de esta lección tocó, hermanos, son puntos muy profundos. Y solo les doy un poquito de lo poco que yo sé. Pero óigame bien, el 16 y 17 dice, lea conmigo: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Óigame. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Oiga, la música que alaba a Dios ahuyenta a los demonios. Así dice el escritor del libro. Por eso se lo digo de esa manera. Ya que yo lo hubiera dicho un poquito más diferente. Pero la música que agrada a Dios ahuyenta a los demonios. Y óigame, no fue casualidad. Esto no fue casualidad. Ellos, lo más probable, según la historia, ellos probaron muchos medios y métodos para ver qué sosegaba a Saúl. Y descubrieron que no había nada que lo sosegara. Y a lo mejor alguien puso una de esas alabanzas de allá por los 60. O alguien comenzó a cantar allá a lo lejos. Y llegó al oído de Saúl. Ya por los 70, hermano, de la madrugada, esas alabanzas. Lloraba uno a veces escuchando la radio, allá por los 80. Sí. Y llegó al oído a Saúl y Saúl se quedó quieto. Y ahí los criados dijeron: este es el remedio. Y por eso ellos le propusieron: busca a alguien porque ya descubrimos que los cantos que van elevados a la presencia de Dios te tranquilizan y apartan el mal espíritu que te está atormentando. Hermano, hay algo aquí tan tremendo que nos está enseñando la Biblia: el poder que hay en la alabanza. Amén. El poder que hay en la alabanza. Y hay algo tan interesante en la lección. Y lo voy a leer textualmente como lo escribió el escritor del libro, para que no digan que el hermano cómo nos tira. No. Dice el escritor del libro: la música mundana se distingue de la que tiene origen divino. Hay diferencia, dice. Y en la que el divino, en que la del diablo, lejos de calmar los ánimos y producir una sensación de elevación espiritual, exacerba, o sea, exalta los sentidos, excitando los más sórdidos instintos animales, es decir, hermano, sentimientos, emociones sexuales, lujuria y todo eso dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Sí, hermano, es una realidad, pero esto es verdad. Y ya hay música, óigame bien, hay música cristiana y hay alabanzas cristianas. Por no decir, hay música secular cristiana que cantan hombres y mujeres con títulos de cristianos. Pero no me voy a meter ahí muy profundo, solamente le digo eso. Entonces existe una diferencia. Y un día escuchaba una alabanza y comencé a reflexionar y le pregunté a mi esposa y le dije: ¿qué se le viene a la mente cuando escucha esta estrofa? Le dije:
y le dijo, me dice, me recuerdo de todos aquellos días que yo pasé dificultades amargas. ¿Y qué produciría eso en una persona que está emocionalmente débil? Tristeza, melancolía. Y por eso es que hay mucha gente que dentro de las iglesias, al escuchar unos cantos o música secular, cristiana, comienza a llorar. Pero no es una liberación espiritual, ni es una llenura espiritual, sino que sus emociones internas se identifican con ese canto y comienza a decir, eso es lo que yo estoy viviendo. Eso es lo que me está pasando a mí. Comienzan a llorar y la gente piensa y los demás pensamos y el que está a la par piensa, uy, la hermana está llorando porque el Espíritu la está tocando. El hermano está llorando, hasta cayó de rodillas porque el Espíritu tocó. No, porque él está reviviendo todo aquello que le ha hecho daño, que le está lastimando, que le está ahorita lo está comprimiendo y ya no haya que hacer. Todo aquello que está acumulado, destruyendo el corazón, y uno piensa que es el Espíritu de Dios. No, porque una alabanza cristiana que alaba, que glorifica a Dios, no va a producir esos sentimientos. Una alabanza que realmente glorifica a Dios, hermano, como dice el canto, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Y qué es lo que sucede? Hay libertad, hermano, hay liberación, y el Espíritu se derrama y se siente la gloria, la bendición de Dios. Es muy diferente. Es muy diferente. Y eso es lo que estos hombres se dieron cuenta ahora al ver la acción de Saúl. Saúl cambió inmediatamente cuando escuchó que alguien a lo lejos, probablemente un instrumento, no sé, que entonaba notas de una alabanza, un canto que estaba exaltando a Dios. Hagamos eso. Pero era el plan de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios? Llevar a David al trono, hermanos. Y mire, y Saúl sin saber dijo, búsquenlo. Y alguien se acerca y le dice, hay un joven en la ciudad de Belén, allá en Judea, hay un hombre en Judá, joven, que sabe tocar el arpa y que es temeroso de Dios. Y hemos visto que Dios está con él. Hermano, y sin saberlo, él estaba frente al prójimo que el Señor le había dicho, he buscado un prójimo tuyo que tomará tu lugar. Y ese era el prójimo, que ahora estaba frente a él, y él sin saberlo, él estaba en el que iba a tomar su lugar, hermanos. Completamente un hombre distinto a lo que él era, un hombre lleno de Dios. Y cuando un hombre lleno de Dios, una mujer llena de Dios comienza a adorar a Dios, lo más probable, hermano, y lo más seguro es que el Espíritu Santo de Dios tiene que derramarse, las cadenas tienen que romperse, hermano, la gente tiene que recibir milagros, tiene que haber sanidades, tienen que haber liberaciones. Y cuando eso sucede, óigame bien, cuando eso suceda, muchas veces la gente no necesita que el mensaje termine, ellos se van a levantar y van a entregar sus vidas a Cristo. Es un panorama completamente diferente lo que estaba sucediendo. Entonces, eso es lo que sucedió. La música que alaba a Dios ahuyenta a los demonios. Óigame bien, la unción divina multiplica las virtudes en una persona. En el 18, ¿qué dice el 17-18? Oiga lo que dice. Y Saúl respondió a su criado, búsqueme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y es vigoroso y es hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Oiga, qué lindo. Hermano, hay una gran diferencia entre un hombre de Dios y un hombre que está lejos de Dios y que aparenta estar con Dios. Saúl era un hombre que aparentaba que Dios seguía estando con él. Por eso se lo dijo a Samuel en los versículos anteriores, no te vayas, le dijo, ven conmigo, para que los ancianos vean que tú todavía me respaldas y que Dios sigue conmigo. Y ahora, hermano, él estaba vacío, sin Dios, aparentando tener a Dios.
pero cómo estaba atormentado por un espíritu inmundo. Pero un hombre de Dios, ¿cómo está, hermano? Fuerte, vigoroso, valiente. Hermano, solo me vino la imagen del hermano Wilber. Valiente, vigoroso, temeroso de Dios. Y también la suya, hermano. Hermana, también la suya. Mi imagen, hermano, cuando estamos realmente llenos de Dios. Entonces, 7 virtudes. Era valiente, era victorioso, era vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso de semblante, y lo más importante, que Dios estaba con él. Amén. ¿Sabe? Un hombre, una mujer que teme a Dios. Y se lo voy a poner desde la perspectiva humana. Aunque sea feíto, feíta, hay algo que impacta y conmueve los corazones y atrae a la gente. Y los niños ahí quieren estar con ella, con él, jugando, hablando. Que el hermano fulano no dé clase. Y tal vez alguien que le han visto a ese hermano tan feo. Hermano, pero hay una gracia. Hay una gracia. Y sabe, muchas veces uno puede estar ante esos hombres enormes, mujeres enormes, bien parecidas, bien parecidos. Pero con solo uno sentir su presencia, uno dice, no, Dios mío, mejor no voy. Hermano, y eso era lo que había en David. Y dice que cuando David llega a Saúl, hermano, David halló gracia, la gracia de Dios, la gracia que está en usted y en mí. Hermano, cuando a veces llegamos, por alguna razón nos quedamos sin trabajo y llegamos y tocamos puertas, nos abren las puertas, pero no es porque usted sea bien parecido o bien parecida, no, es la gracia de Dios que hay en nosotros. Amén. Que las personas, aún sin conocerlo, confían en usted, confían en mí, hermano. Aún sin conocerlos. Entonces eso es lo que Dios sabía. Los demonios huyen cuando se alaba al Señor. Cuando se alaba al Señor, hermano. Y eso es lo que sucedió en el versículo 19 al 23. David comenzó a tocar y Saúl envió mensajeros a Isí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Hermano, y ahí dice la palabra, y cuando el espíritu humano de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu humano de parte de Dios, hasta el mundo encuentra alivio, hermanos, cuando usted y yo alabamos a Dios. Hasta el mundo encuentra alivio, hermanos, cuando usted y yo alabamos a Dios con todo el corazón. Aún, hermano, los que viven cerca, los vecinos dicen, yo no sé, pero cada vez que paso cerca de esa casa yo siento algo bien especial. No sé qué hay allí, no sé qué hay en eso. Porque de igual manera, hermanos, yo he llegado a casas de personas donde me paro en la puerta y nomás me paro en la puerta, siento un escalofrío y digo que el Señor te reprenda a Satanás. Y después me doy cuenta que sí era verdad lo que estaba sucediendo. Pero hermano, donde está Dios hay presencia de Él. La gente se da cuenta y los males huyen. Entonces, para ir terminando, en el capítulo 17, se los dejo de tarea, los que tienen el libro, léanlo en la casa, pero les voy a simplificar lo que sucedió ahí. Goliat. Dice que, imagínense en el 1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efed-Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte, a un lado Israel estaba sobre otro monte, al otro lado en el valle, y el valle entre ellos, o sea, entre ellos había una planicie, algo plano. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Hermano, pero sabe una cosa, más adelante dice que el ejército de Israel y aún Saúl mismo estaban acobardados. El mismo espíritu que atormentaba a Saúl ahora no solamente lo estaba atormentando a él, estaba atormentando al ejército, y no solamente el ejército, sino que toda la nación había caído, hermanos, en una oscuridad de temor horrible. ¿Por qué? Goliat, óigame bien, el nombre Goliat en hebreo es Goliat, y el significado de él es aquel que desplaza o exilia.
Eso significa del hebreo, o alguien que despoja, o alguien que cautiva, hermano, alguien que toma cautivo a otro. Goliat. Se lo voy a decir de esta manera. Goliat, en el plano terrenal, era un hombre que medía 2 metros 90 centímetros. 117 pulgadas. Eso medía Goliat. 117 pulgadas. Un hombre enorme que atormentó durante 40 días al pueblo de Israel. Y nadie se atrevió a enfrentar. Pero al mismo tiempo, en lo espiritual, Goliat, hermano, era la representación del espíritu que estaba atormentando a Saúl. ¿Por qué? Por lo que significa su nombre. Alguien que desplaza, o sea, alguien que quita a alguien para tomar su lugar. Alguien que exilia, hermano, alguien que echa, que se vaya de aquí, porque aquí el rey soy yo. Eso es Goliat. Entonces Goliat era la representación espiritual de lo que estaba atormentando ahora no solamente a Saúl, sino a toda la nación, hermanos, a todo el ejército. Y nosotros como iglesia, hermanos, muchas veces, así como podemos obtener victorias colectivas todos juntos, también podemos caer en un fracaso espiritual por el pecado de uno. ¿Me entendió o no me entendió? El pecado de uno solo, aquí grave, que se encubra, nos puede arrastrar a todos. Porque, hermano, el mal toma forma. Y el mal que había caído sobre Saúl ahora tenía nombre y se llamaba Goliat. Y la Biblia dice que durante 40 días atormentó al ejército y nadie tuvo valor. Y aquel blasfemó, aquel decía cosas horribles de Dios hasta que llegó David, hermanos. Y David es ahora el hombre que Dios había ungido para guiar a este pueblo, hermanos. Y Dios nos ha ungido a nosotros y nos ha dado su espíritu para que guiemos, hermano, a todas las almas que sean posibles a la vida eterna. Eso era Goliat. Entonces, sin embargo, el éxito de David estaba no en su habilidad ni en su edad. Era un joven, 16 años, 17 máximo. Nunca había estado en guerra. Pero él le dice, yo peleé contra el oso, yo peleé contra el león. Y cuando él tomaba una oveja, yo lo seguía. Y aún dice él, hermano, dice, yo le abría las fauces, o sea, los agarraba de los dientes y les decía, vea qué fuerte era David. Y no por sí mismo, era porque Dios estaba con él. Amén. Hermano, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que echemos fuera demonios, para que si aún dice tomásemos en nuestras manos escorpiones, serpientes, hermano, aunque nos muerda, no nos van a hacer nada, porque Dios está con nosotros. Y aunque nos diesen cosas mortíferas, Él nos guarda, Él nos cuida. Y ahora Dios, dice David, Dios es el que me libró del oso, Dios es el que me libró del león, y es Dios el que me va a librar de ese, me va a librar de ese incircunciso. Así dice el hermano. Ese es Dios el que me va a liberar. Amén. Se da cuenta, un hombre de Dios reconoce que todos los logros habidos y por haber dependen de Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que necesitamos entonces? Que la unción del Espíritu permanezca en nosotros. Y si no está en nosotros, busquémosla, hermano. Dice la Biblia, Efesios, que de que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Pero usted dirá, la unción, yo no sé qué es eso, nunca lo he vivido. Pues hermano, para eso estamos, para ayudarnos. Y yo quiero que realmente la unción del Espíritu Santo se haga manifiesto, ese es otro tema, pero que se haga manifiesto en usted, en mí, en todo, en cada uno de nosotros. Que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que los ancianos sean llenos del poder de Dios, hermano. ¿Y cuánto lo necesitamos hoy en estos tiempos, verdad? Hermano, porque Goliat anda atemorizando al mundo.
influyendo temor y robando la santidad, el compromiso, la obediencia y todo lo bueno que Dios nos ha dado. Cierre sus ojos y dígale: gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído hasta nuestros corazones, por hablar a nuestra vida. Gracias por esta enseñanza que ha sido y es de gran edificación espiritual, Señor. Hay tantas cosas que desconocemos e ignoramos, pero hay tantas cosas maravillosas